Hola, continuando con los videos de física, de la parte de vectores, vamos a continuar ahora con las propiedades de los vectores. Bien, antes que nada con respecto a los vectores, vamos a recordar que lo vamos a poder representar como una flecha donde va a tener un inicio y un final. ¿Okay? En sus cursos anteriores que vieron de física, pues a veces le decían que necesitaba una magnitud, una dirección de donde apuntar y un sentido, ¿no? Aquí únicamente les estamos diciendo que es una flecha que nos va a indicar un lugar, que nos va a indicar una dirección, ¿de acuerdo? Es un ente matemático. Y por supuesto necesitamos lo que vimos previamente de plano cartesiano. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos de vectores, un vector que apunta en esa dirección y otro vector que apunta en esa dirección, ¿vale? Son entes que siempre van a apuntar en la misma dirección, no importa dónde los coloquemos en el espacio. ¿Okay? Aquí hablamos en 2 dimensiones, pero por supuesto podríamos hablar también de vectores en 3 dimensiones. Bueno, ahora sí, la parte geométrica, la parte que necesitábamos, por eso vimos previamente plano cartesiano. A cada uno de estos vectores nosotros les podemos asignar coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces el vector A pues tiene una componente AX, y AY. Es decir, nos podemos mover de aquí para acá, y luego de la componente X y luego de aquí para acá, para la componente Y. Claro, si ponemos el sistema de coordenadas en este lugar. De manera similar, si tenemos el vector B, si ponemos el sistema de coordenadas acá, pues tiene componentes entonces BX, bueno, sería por acá BX y BY. Entonces tanto el vector A como el vector B tienen componentes en el plano cartesiano. Y ojo, son generalizados, depende del tipo de vector. Tenemos varios tipos de vectores, pero ahorita estamos viéndolo de manera general. Bien. Lo que les decía yo, ¿no? Si ponemos el sistema de coordenadas acá, componente A, X y componente AY. Para el vector B, componente BX y componente BY. Así como están las figuras, se puede ver fácilmente que las dos componentes de A son componentes positivas. Sin embargo, en las componentes de B tenemos la BX positiva, sin embargo, como que BY al parecer es una componente negativa, tiene valores negativos, tiene unidades negativas. Bueno, no es la única forma de ver los vectores, sino también podemos verlo en coordenadas polares. Por eso les dejo como sugerencia en la parte de arriba que regresen a verlo de plano cartesiano. Bueno, en coordenadas polares, esta vez podemos llegar al mismo lugar si nos dan dos cosas. Número 1, la magnitud. Y número 2, el ángulo que va de aquí para acá. Lo mismo para B. Podemos llegar al mismo lugar si nos dan la magnitud de aquí para acá y el ángulo de inclinación de aquí para acá. Vean la figura que hice, es muy importante. Inicié en el eje X y di toda la vuelta hasta llegar acá. Para el vector A, inicio en el eje X y llego a este lugar. ¿Ok? Bueno, entonces dos maneras de verlo, coordenadas cartesianas, AX, AY, coordenadas polares, magnitud de A y ángulo A. Bien, así se vería en coordenadas cartesianas. En lugar de darles las coordenadas, pues les doy el ángulo y les doy la magnitud. Les doy el ángulo y les doy la magnitud para los vectores A y B respectivamente. Bueno, esta es la parte geométrica, la parte de dibujo, pero ahora vamos a ver las propiedades de los vectores, comenzando con la igualdad de los vectores. ¿Cuándo podemos saber que dos vectores son iguales, aunque los veamos en distintos lugares? Puede ser, bueno, tenemos un vector A en una región del espacio, tenemos otro vector B en otra dirección del espacio. Vamos a decir que son iguales, observen la figura, siempre y cuando tengan el mismo tamaño y tengan el mismo ángulo de inclinación. O dicho de otra manera, si A vector es igual a B vector, sí y solo sí, las magnitudes son iguales y los ángulos de las coordenadas cartesianas, coordenadas polares son iguales. Bueno, ahora bien, podemos sumar vectores. ¿Cómo se hace? Tomemos dos vectores A y B en el espacio de vectores, ejemplo, el espacio de 2 dimensiones. Sin embargo, se puede hacer eso también para 3 dimensiones. Ahorita nada más con 2 dimensiones. La suma de los dos vectores, ¿cómo la vamos a hacer? Pues muy sencillo.
sumamos las componentes cartesianas, ax más bx, ay más by. Es de esa manera como se van a sumar los vectores. Ojo, si les damos vectores en coordenadas polares, no van a poder sumarlos hasta que no hagan la conversión a coordenadas cartesianas. ¿Ok? No de manera fácil, hay unos métodos, pero la metodología o la manera más... el camino que seguro sale es de manera cartesiana, es la manera más fácil y se puede computar. Bueno, la parte geométrica, ¿qué es lo que significa que a más b sea esto que está aquí? Bueno, ponemos un vector a, le ponemos adelante el vector b, ¿ok? Entonces la suma de a más b nos va a dar un nuevo vector, este vector s vamos a llamarle vector suma, ¿ok? Entonces este nuevo vector s va a tener coordenadas ax más bx, ay más by, ¿ok? Entonces a tiene componentes ax, ay, b tiene componentes bx, by, y s tiene componentes ax más bx, ay más by. Bueno, la siguiente se llama cerradura. Esta propiedad de cerradura también aparece en los números reales, pero por supuesto la heredan los vectores. No va a heredar todas, pero por lo menos también la de cerradura la va a heredar. Recordemos cuál es la cerradura para los números reales. Recuerden que la suma, si tenemos dos vectores reales, dos números reales, a y b, la suma de a y b tiene que ser número real. A eso se refiere con los números reales. Entonces, con respecto a los vectores, pues lo mismo, ¿no? La suma de dos vectores nos tiene que dar un vector. Si tenemos dos vectores en dos dimensiones, pues también estamos esperando que el vector nos dé en dos dimensiones, ¿no? No podemos salirnos del conjunto que estamos hablando. Bueno, también se va a la conmutativa, así como los números reales. Recuerden que a por b es igual a b por a más b es igual a b más a. En este caso, para los vectores, se vale la suma de vectores, puesto que ya la definimos. A más b es igual a b más a. De todas maneras, les va a dar el mismo vector s, ¿ok? Eso se puede demostrar, por supuesto. Bueno, ¿qué otra propiedad hay? La propiedad asociativa. ¿Y a qué se refiere? Si ahora tenemos tres vectores, entonces, primero sumamos el vector a y más el vector b. Y lo que nos salga, sumamos al vector c. Eso debe de ser lo mismo que primero sumar el vector b más c y lo que nos salga, sumar al vector a. ¿Ok? Eso también se puede demostrar. Los dejaré más adelante para que practiquen. Y bueno, también como hay elemento neutro en los números reales, pues también hay un elemento neutro en los vectores. Entonces se espera que para todo a que pertenece al espacio de vectores, existe el vector 0, que pertenece al espacio de vectores, tal que el vector a más el vector 0, pues es igual al vector a. Pues uno espera de manera inmediata que el vector 0 pues tenga componente 0,0. Aparentemente evidente, pero hay que dejarlo bien definido, bien claro. Bueno, también hay un inverso aditivo. Así como con los vectores a los números reales, para todo a existe un menos a, tal que a más menos a es 0, también se vale para los vectores. Y en los vectores nos dice que para todo a existe un menos a vector, ambos vectores, tal que el vector a más el menos vector a debe de ser igual a 0. Entonces este vectorcito, el menos a, se le llama inverso aditivo. Ya que tenemos el inverso aditivo, pues ya podemos definir una resta de vectores. Y la resta de vectores, sea a y b que pertenece al espacio de vectores, la resta de los vectores pues nos va a quedar así. A menos b pues va a ser igual a la suma de dos vectores, pero ¿quién es? El vector a más el inverso aditivo de b. Así como lo hicieron ustedes con los números reales, también se hace con los vectores. Realmente aquí estamos diciendo que la resta realmente no existe. La resta en realidad es una suma de a con su inverso aditivo. Bien, tenemos el vector a que está aquí. Tenemos el vector b que está de este lado. Si yo quiero hacer la resta, este vector b pues no me sirve. Necesito el menos b. Vean que el menos b me está invirtiendo la dirección del vector b. Si este es b, este es menos b. Entonces ya para hacer la resta, tomo el vector a, le pongo aquí el vector menos b, ¿de acuerdo? Y pues este vector que está aquí, pues va a ser mi vector resta, mi vector a menos b. Ahora bien, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar este vector que está aquí. Trazamos dos líneas paralelas al vector a.
lo vamos a mover aquí en este espacio. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para garantizar que no le cambiamos ni el tamaño del vector ni la dirección del vector. Listo, ya movimos a este vector A. Este vector A y este vector A es el mismo, solo lo cambié de lugar. Ahora, vean qué pasa si le pongo aquí el vector B. Observen, si este es el vector menos B, este es el vector B. Pues observen que el A menos B cabe perfectamente en las dos puntas. A diferencia de la suma, en donde unen inicio con punta y luego ponen la punta con el inicio, aquí, si nosotros colocamos la punta del vector B unida con el vector A, vean que coinciden, tienen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, se dice normalmente que la suma de vectores va desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Y la resta de vectores cabe en las puntas del vector B con el vector A, así como se encuentra en la figura. Bueno, ahora vamos a ver otra operación. Ya vimos la suma de vectores, ya vimos la resta de vectores. Vamos a ver ahora por el momento la multiplicación de un número escalar o de un número real por un vector. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues tenemos el número alfa que pertenece a los números reales y tomamos el vector A que pertenece al espacio de vectores. Entonces, si multiplicamos el producto, pues será de la siguiente manera. Toman el vector el escalar por el vector, lo colocan al lado de las componentes cartesianas y lo único que tienen que hacer es meter, multiplicando el vector alfa, perdón, el número alfa por AX y el número alfa por el AY. Es así como se hace la multiplicación de vectores. ¿Qué pasaría entonces? Esta operación, ¿qué es lo que le hace a los vectores? Bueno, pues muy sencillo. Si tenemos aquí el vector A, al multiplicar, por ejemplo, por un 2, me aumenta el tamaño. Ejemplo, si el vector A fuera 1,3, al multiplicar por 2, el nuevo vector me va a quedar 2,6, ¿cierto? Y geométricamente le aumentó el tamaño al vector. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por la mitad? Si alfa fuera un medio, pues le cambia el tamaño, le cambia la magnitud al vector A. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por un negativo? Pues el negativo va a invertir la dirección hacia donde apunta el vector. Y por supuesto, depende del vector, pues le va a cambiar el tamaño. Pero algo muy importante aquí es que el menos nos va a invertir la dirección de nuestro vector. Así es como definimos el escalar por un vector. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo para que resolvamos estas propiedades de los vectores. Vamos a resolverlo y eso les voy a poner la solución de este problemita en el siguiente video. ¿Vale? Hasta luego.